el día 20, usted sabe que el día 20 de febrero al 26 es la inauguración de un centro de un gran avivamiento. Así que en California, algunos hermanos ya sin darme, bueno, ya me dijeron porque no me había dado cuenta, pero ya están preparados con maletas, equipajes, esposos, hijos, gatos y todas las cosas. Llevan de todo, hermano. Yo no me daba cuenta, pero ya van preparados, hermano. Así que los hermanos están listos. Queremos orar por Oralia. Oralia, ¿verdad? Queremos orar por Oralia. Está en una situación un poquito delicadita en el hospital y queremos orar por ella. Oralia Rivera, así es, ¿verdad? Oralia Rivera. Así que ahí donde esté, hermano, vamos a orar por ella. Vamos a pedir a Dios que la guarde, que las cosas salgan bien y que le dé fuerza cualquier cosa que sea inesperado. Amén. Padre que estás en tu bendita y santa gloria. Venimos orando por Oralia, mi Dios. Te pido que pongas tu mano de gracia sobre ella, sobre su cuerpo, Dios mío, que tu mano de bendición esté sobre ella, sea sanada, Dios mío, sea restaurada, se recupere y agarre, Dios mío, fuerza en el corazón, en el alma, en el espíritu. Que Dios mío, que toda palabra negativa que quiera llegar a sus oídos lo cancelamos. Todo estorbo de acusación, todo dolor, toda angustia, toda ira, todo aquello que no venga de ti sea removido del corazón, del alma, del espíritu y que encuentre sanidad, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tenga la bondad de, bueno, ya están sentados. Y el que no está sentado, que se ponga de pie. No, que esté sentada, hermano, que esté sentada. Son bromitas, son bromas. Bueno, sean bienvenidos. Quisiera que leyéramos el libro de... No sé ni dónde comenzar, hermano, pero está buena la cosa. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo está siendo un libro de mucha bendición para mi vida. Pero dígale a tu hermano, Dios quiere bendecirnos. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Me dicen amén cuando ya lo tengan. El libro de Éxodo. Éxodo es un libro de muchas riquezas de, de revelación de Dios. A ver, ¿cuántos quieren tener revelación de Dios? La revelación de Dios abunda y nos da luz. Esa luz nos hace que caminemos hacia una meta más, más acertada, más segura. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice así. Estos son los... ¿Se ponen de pie, amado? Póngase de pie, no se me queden sentaditos. Siempre que se lee la escritura se tiene que poner de pie. Éxodo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacobo. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacobo fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentando y fortaleciéndose en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre de ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramse. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén.
Padre que estás en tu santa gloria, queremos adorarte y bendecirte por siempre. Queremos, Dios mío, que la libertad total venga a nuestra vida y que se desarrolle de una manera sobrenatural. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Yo creo que una de las virtudes más grandes del ser humano es sentirse libre. A ver, dígale a su hermano, yo soy libre. Yo creo que la satisfacción, la experiencia, el estado de que una alma alcanza o disfruta en la libertad, creo que es precioso, ¿verdad? Es libre. Ser alguien libre tiene un estado elevado, tiene una mentalidad, ¿cómo le podría decir? Libre. Tiene una emoción tan tremendamente de que hace que todas las cosas caminen bien. Creo que alguien que está libre, hermano, sin ningún perjuicio, así es, sin ningún perjuicio, alguien que pueda moverse como quiere, alguien que pueda comer como quiere, alguien que pueda visitar a quien quiere, alguien que quiera manejar como quiera, alguien que pueda hacer todo. Esa libertad yo creo que es preciosa. Yo creo que uno tiene un deseo y tiene una satisfacción tan completa de que anhelamos. Yo anhelo ser totalmente libre en todos los aspectos de la vida, en todo. Poder regresar a donde usted antes vivía cuando era niño o poder visitar a ciertas personas que tal vez no visitaba antes. Yo creo que es una libertad muy preciosa. Yo creo que llegar a cierto nivel y pararse ante otras culturas o otros lenguajes o otros tipos de raza y pararse firme, yo creo que es una libertad poderosa. Yo creo que hablar tanto con cierto tipo de personas como hablar con otras personas de alto o bajo nivel social o económico o educativo, yo creo que es una libertad poderosa. Poder sentirse de esa manera, yo creo que es un alma libre, sin estorbo, sin pensamiento negativo, sin perjuicio, sin malicia, sin ni cosas negativas. Yo creo que es un alma libre. A ver, diga a su hermano, yo soy libre. Pero fíjese que Dios había formado a un hombre que sus padres habían alcanzado cosas preciosas. Por ejemplo, Jacobo tuvo un abuelo que se llamaba Abraham. Y Abraham había tenido niveles de libertad tremendas. Tantos niveles que dice que salió de Ur de los Caldeos y fue tanta la libertad que llegó a tener Abraham que mandó a buscar entre su familia, entre su parentela, a esposa para su hijo. O sea que Abraham volvió a mandar a un siervo después de que tenía un nivel tremendo y mandó a buscar una esposa al mismo rancho donde salió. Y cuando llegó a alcanzar eso, esto es tremendo, llegó a Jacobo a decir, bueno, si mi abuelo tuvo este nivel de libertad, tuvo ese nivel de comunicación con Dios, a tal manera, qué confianza de que presentó a mi papá en un sacrificio y sabía de que Dios se lo podía dar para atrás. ¿Qué nivel de libertad? O sea, que el nivel de libertad que tenía Abraham, el nivel de libertad que tenía Isaac, lo había alcanzado a un hombre llamado Jacobo, que Dios lo visitó y en esa visita que tuvo con Dios hubo una transformación, hubo un cambio que de Jacobo llegó a ser Israel. Pero lo triste de la situación es de que si yo vengo de un padre libre, si yo vengo de un abuelo libre, si yo vengo de una descendencia libre, ¿por qué mis hijos van a ser esclavos? ¿Ya me entiende? Y llega a ir Éxodo, diga conmigo, Éxodo. Éxodo significa salida. En otras palabras, libertad. Pero fíjese que llega Israel
Y tan semejante trayectoria que tiene en la parte de atrás, tan semejante repertorio que tiene, pero llegan a una nación y se esclavizan. ¡Wow! Ya conmigo, ¡wow! ¿Cómo es posible de que siendo mi papá libre, cómo es posible que siendo mi abuelo libre, cómo es posible que siendo yo libre, los hijos vayan a ser esclavos? Y entonces, el libro de Juan, acompáñenme, Juan, capítulo 8, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. En ese momento, hermano, no sé si usted me entiende para dónde. ¿Estamos bien? ¿Estamos platicando bien, hermano? ¿Sí me entendieron la introducción? ¿O sigo o repito? ¿Sí lo entendieron? ¿Seguro? A ver, diga conmigo, yo soy libre. Mis hijos son libres. Y mi futuro es totalmente libre. Ahora, el libro de Juan, capítulo 8. A la grande hacía falta un taquito aquí. Hubieran puesto una cookies por lo menos, hombre. Tengo hambre. Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tenemos? Dice, es que estamos hablando de libertad, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Armando? ¿Cuquitas? Este Armando es tremendo. Juan, capítulo 8, versículo 34. Me dicen amén cuando lo tengan. Miren lo que, vamos a leer el 31. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice en versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire qué tremendo. Tenga la bondad de sentarse. Qué tremendo de que estamos hablando de una descendencia. Y estamos hablando de que Jacobo, que viene siendo Israel, había venido de una descendencia libre. Ahí dice Juan, Jesús está diciendo, y los judíos sabían de que Abraham era un hombre libre. Y ellos le dicen, y Jesús les dice: ustedes piensan que son libres. Abraham fue libre, Isaac fue libre, Israel cambió en libertad, pero los hijos no son libres. Y entonces les dice Jesús, y quiero mostrarle que la libertad, hermano, es preciosa. La libertad es un estado de restauración poderosa. La liberación, la libertad es un estado de una armonía preciosa con todo lo que Dios ha creado. Yo me pongo a pensar que, mira, hermano, un día mi pastor, estábamos en un superculto. ¿Sabe qué es un superculto? Estamos en pero un cultazo. Y estaba tanta la presencia de Dios que él dijo: si seguimos en este nivel de libertad, me voy a encaramar en el púlpito y aquí voy a predicar parado. Y la gente se quedó: ¿qué dijo, pastor? Es que me siento con tanta libertad que mi alma se siente tan libre. A ver, tóquese su corazón. Diga, tóquese su corazón. Alma, se libre, libre, libre de temores, de angustia, de inseguridades. Soy libre. Es que es tremendo la libertad. En la libertad no hay condenación, en la libertad no hay acusación, en la libertad no hay pasado, en la libertad todas las cosas en la libertad son un estado sobrenatural. Y entonces, mire lo que hace Jesús. Jesús dice, capítulo 8 de Juan, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Diga conmigo: yo creo en Jesús. Él es mi libertador. Dice en el versículo más adelante. Dice entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros, mire cómo comienza la libertad. Y aquí quiero que entendamos qué pasó a los hijos de Israel. Y dice:
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad, entonces aquí comienza algo bonito que vamos a platicar hoy. No se van a ir hoy, ¿verdad? Van a tener tiempecito. Sí, hermana, ¿no hay comida hoy? Al rato. Ale. ¿Cómo digo? Nada más. Nada más. Bueno, ni modo, pues vamos a esperar los hot dogs más al rato. Dice que 33 dice, le respondieron, miren lo que le respondieron ellos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ahora, ¿qué es lo contrario de la libertad? Ah, y vamos a ver, entonces cuando una persona no está libre, está esclava. Entonces llega Abraham y llega Jacobo, entra a Egipto, entra 77. ¿Cuántos eran los que habían entrado a Egipto? 70. ¿Qué significa el número 70? No, ya se fue por otro lado. 70 sí significa, en términos bíblicos, el número 7 significa plenitud. 77 significa la plenitud, lo insaciable, lo infinito, lo que estaba en la total libertad. Entonces llega Israel a Egipto con toda su familia. Jacobo llega, pero bien, qué familión el de Jacobo. 70. Y está rodeado Jacobo de sus hijos, está rodeado de sus nietos, está rodeado de sus nueras, está pero bien bendecido. Y dentro de Egipto, y entra en la plenitud de la bendición de Dios, en la plenitud de la libertad de Dios. Pero cuando entra en esa plenitud, los esclavizan. ¿Qué pasó con Israel? Si Dios le había dado promesa a Israel a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Israel, pero los hijos llegan a ser esclavos. Y entonces Jesús se va y les dice Jesús, el que no es libre es esclavo. Y la pregunta es, dice, acompáñeme, dice en el libro de Romanos, dice que en el libro de Romanos capítulo 6, ¿por qué? ¿Qué es la esclavitud? Romanos capítulo 6, hermano, mire, la libertad es tan preciosa y usted y yo, esta noche, si había algo que lo quería esclavizar, si había algo que lo quería llevar cautivo, si había algo que lo quería engañar, le quería quitar lo bueno, hoy usted va a salir libre de aquí. Romanos capítulo 6, versículo 19. Mire lo que es un esclavo. Dice 6:19. Vamos a leer el versículo 6:15. ¿Lo tenemos? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertado del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tiene aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con los hijos de Israel? ¿Quién lo hizo que ellos fueron llevados esclavos a Egipto? ¿Qué sucedió a ellos si ellos habían entrado en la plenitud de la libertad, de la bendición de Dios? Bajaron a Egipto, pero bajaron ellos llenos de Dios. ¿Qué les pasó? ¿Dónde hubo un cambio? ¿Dónde comenzó a haber una metamorfosis? Eso es. ¿Dónde sucedió la metamorfosis? Y fíjese que yo me voy dando cuenta que el evangelio cada día es más precioso, hermano. De veras, el evangelio es cada día más precioso si nosotros buscamos la libertad. Jesús le dijo a los discípulos, bueno, ya haber creído en mí. A ver, ¿cuánto hemos creído en el Señor? A ver, levante la mano el que ha creído en el Señor. Pero si habemos creído en el Señor, para que seamos libres, esta es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí encuentra pasto, y el que entra sale y entra y encontrará pasto, seguridad, protección. Pero hay una etapa más siguiente del creer. La segunda etapa es de que nosotros aprendamos a ser discípulos. Diga conmigo, discípulos. Un discípulo, a ver, ¿qué es un discípulo? Hemos hablado de esto muchas veces. ¿Qué es un discípulo? No hay nadie aquí, escuche lo que le voy a decir. No hay absolutamente nadie aquí que no haya tenido un maestro. Absolutamente nadie. En algún momento de nuestra vida, nosotros aprendimos algo de alguien. Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos ya adultos, y ya todavía se sigue aprendiendo en la vejez. Pero literalmente nosotros cuando aprendimos algo de alguien, pasamos a ser discípulos, sea para bien o sea para mal. Dice en cierto dicho que a la burra o el burro no era arisco. ¿Verdad que sí? ¿Qué le pasó? Lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Quién le enseñó? ¿Por qué le hicieron así si no era arisca la burra? Alguien le metió algo, alguien le enseñó algo y la hicieron. Y entonces, en ese momento, nuestras vidas comenzó, dice que el discípulo, el Señor Jesús le dice, ustedes ya son libres, ya creyeron, perdón, pero ahora necesito libertarlos. Necesito darle algo para que ustedes regresen a un estado que yo lo había formado, al estado de que papá nos enseñó, al estado que nuestros abuelos nos enseñaron, al estado a una forma de doctrina diferente. Y en otras palabras, llegó el momento donde nosotros creímos, y cuando creímos, Dios dice, ahora quiero que ustedes aprendan a ser discípulos. En otras palabras, diga conmigo, yo soy un alumno, yo soy un pupil, ¿así es? ¿Cómo? Pupilo. ¿Qué más podemos decir? Un aprendiz. Dígale a su hermano, ¿tú eres un pupilo? Pregúntele. Porque para la segunda etapa, para tener libertad, necesitas ser un alumno. Porque si no eres alumno, I'm sorry for you, como dicen los gabachos. No puedes ser libre. Necesitas ser discípulo. En otras palabras, necesitamos para poder ser. ¿Sabe cuál es el problema de que la gente no alcanza libertad? Es porque no quiere dejar la enseñanza que aprendió de otro maestro que no es Jesús. Y cuando uno se desemboca, uno se devacía, uno se entrega a sacar la enseñanza que no es de Jesús, las instrucciones, las mañas, los trucos y todas aquellas cosas que no vienen de Dios, y uno dice, no, es que la burra hicieron arisca. Pero usted diga conmigo, yo no soy burra, yo soy oveja. Sí, yo soy oveja.
A ver, ¿cuántas ovejas hay aquí? Yo soy oveja, diga. Ok, porque tenemos que aprender a tener libertad. ¿Sí o no? Pero dígale a su hermano, yo soy oveja. Porque solo así comenzamos a obedecer. Y cuando hay libertad, dice que Jesús llega. A mí me impresiona cómo entró Israel a Egipto. Entró en la plenitud de la bendición de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron a ser esclavos? Y cuando estaba estudiando Éxodo, mire hermano, tengo como un mes y algo, estaba estudiando solo el libro de Éxodo. No me voy a ni a los evangelios, solo el libro. Y Dios me está mostrando unas cosas que digo, papá, ¿y por qué Éxodo? Porque Éxodo significa la salida. Yo quiero alcanzar más cosas en Dios. Pero para eso hay un precio, hay una instrucción, hay un modelo, hay un estándar que tenemos que seguir para alcanzar lo que Dios nos quiere dar. Pero si no lo hacemos de esa manera, van a dar vuelta en el desierto un año, otra vuelta en el desierto 2 años, otra vuelta en el... Mire, en el evangelio hay tanta gente, pero muy pocos libres. Hay un montón de gente, pero muy pocos libres. Muy poco aquellos que digan, me gusta el evangelio, he visto esto, he hecho esto. Muy pocos. ¿Sabe por qué? Porque no quieren ser discípulos. Todos vienen con... Me gustó una vez que me reuní con los americanos hace como unas semanas atrás. Y me dijo el presidente de ellos, dice, renuncio, dijo, y firmó una carta y renuncio. Incondicionalmente renuncio. ¿Sabe qué? Incondicionalmente renuncio. Y cuando renunció, le pregunté yo, ¿y por qué renunciaste? ¡Ja! A mí me pusieron de presidente de título, pero allí todos quieren ser rey. Por eso renuncié. Porque un presidente nunca va a pelear contra un rey. Todos quieren sentarse en el trono y todos quieren jalar como quieren. Y yo dije, pobre hombre, nunca va a alcanzar nada. Él ni los seguidores de él. Pero fíjese que Jesús le dijo a los judíos, porque los judíos, ellos decían, somos hijos de Abraham. Venimos de Abraham y conocían la enseñanza de Abraham, la de Isaac, la de Jacobo, la de Moisés, conocían la ley, pero nunca se despojaron de eso para que los libertara. Entonces le dice, vamos, diga conmigo, yo quiero ser un alumno, un discípulo, un pupilo. Así es. Yo me recuerdo, eh, voy a dar un entremés, así se llama. Un entremés, vamos a hacer un pequeño comercial. Yo me recuerdo cuando llegué al Evangelio, a mí me invitó un amigo. El Señor tenía su plan. Me invitó un amigo a la iglesia, ahí en Huntington Park, en la famosa Kesh y la Rita. Ay, me invitó. Y cuando fui, pues yo, hermano, no sabía ni fu ni fa. Usted sabe cuando uno va a una iglesia cristiana, ¿verdad? Se siente como gallina comprada, ¿verdad? Y se sienten al final, ahí en una esquina, cerca de la puerta. En cuanto se arma el delboroto, saco el pie y corro. Y se acabó aquí. Y así la gente, así en cuanto se arma el primer todo el mundo se acerca cerca de la puerta porque dice, aquí, cualquier cosa fea que no me gusta, pongo un pie por la puerta y me salgo corriendo. Entonces estaba yo ahí cerca, me acuerdo. Y comenzó mi pastor, en ese tiempo comenzó a predicar. Y me tocó la palabra el viernes. El siguiente día regresé. Yo dije, no, yo voy a regresar al siguiente día. Y al siguiente día, el sábado, porque en Huntington Park los cultos eran martes, miércoles de jóvenes, jueves de mujeres, viernes culto general, sábado culto general, domingo culto evangelístico en la mañana y después en la tarde. El único libre que teníamos era el lunes. Después, es que ni lunes había enseñanza, ¿no? De hogares. No había, hermano. Éramos 7, 24/7, así era. Estábamos ahí todos. Y me acuerdo de que comenzamos a estudiar. En eso
Me recuerdo que se levantó un amigo, un hermano de la iglesia que era supuestamente el líder de nosotros, porque en cada grupito hay un líder. Y se levantó el líder y me acuerdo que dijo él, vamos a evangelizar. Y vamos, y yo como estaba niño, vamos a evangelizar. Pero lo curioso es que el hermano se salía a la hora que el pastor iba a predicar. Y se llevaba un montón de hermanos en la predicación. Mi pastor estaba predicando en la dominical, cuando de pronto la mitad de la iglesia se salía y se iban a evangelizar. Entonces el pastor dijo, bueno, esta cosa, primer culto tal vez van a hacer algo. Segundo culto lo mismo, tercer culto lo mismo, cuarto culto, hasta que los paró. Y dijo, un momento, ¿qué están haciendo ustedes? Vamos a hacer la obra de Dios. Un momento, ustedes están deshaciendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque al momento que les voy a instruir, ustedes salen corriendo. Y ustedes van a pelear sin instrucción. ¿O acaso ustedes ya saben la instrucción que Dios les dio? No, pero que nosotros tenemos el fuego de Dios y queremos evangelizar. Y entonces les digo, un momento, ustedes tienen que aprender a ser discípulos. ¿Y por qué discípulos, pastor? Si nosotros tenemos la unción, el fuego, pero ustedes tienen que tener una autoridad, tienen que tener una cobertura, tienen que tener una instrucción, una visión. Y cuando le implantó la visión, algunos se enojaron y se fueron, porque no sabían que era discípulo. Esa fue la primera experiencia. Me senté y yo dije, no, voy hasta que todos los cultos pasen y yo hago lo demás. Después vino otra ola. En esa segunda ola, porque siempre pasan en las iglesias, hay vientos, hermanos, en las iglesias. Hay viento de evangelismo, hay viento de liberación, hay viento de esto y un montón de vientos pasan en las iglesias. Entonces el segundo viento apareció un profeta y hacían campañas de profeta. Y me acuerdo que íbamos a una iglesia, que no lo puedo decir porque me están grabando, pero en California. Estamos en una iglesia y todos los ministerios, cuando llegaba ese hermano, dejaban las iglesias y se iban. Y me acuerdo que todos se iban hasta que se reunieron los pastores y dijeron, bueno, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Ahí anda un hombre que es evangelista y que es evangelista profeta y que a todo el mundo le profetiza. Y me acuerdo que salía y hasta yo en el rollo me metí. Y en el martes todo el mundo íbamos a esa iglesia y estábamos sentados. Y me acuerdo que el hombre entraba con unas botas así medias, usted sabe, aquellas botas tejanas. Y entraba el hombre y comenzaba a profetizar y se movía algo y decía aquí, 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 aquí. Hasta que un día mi pastor nos agarró a todos y nos dijo, ustedes son ovejas andalonas. Ya conmigo, ovejas andalonas. ¿Usted no sabe ese síndrome de oveja andalona? Que cuando no hay culto en la iglesia o cuando hay culto en la iglesia, se van a otras iglesias. Y salen, hermano, y van de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, y les gustan comparar a los pastores. Y aquel le enseña de esta manera, a mí me gusta de esta manera, a mí me gusta de aquella manera, y terminan de cabezas. Porque la Biblia enseña que no pueden sembrar un terreno con dos tipos de semilla, porque se echa a perder el fruto. No puedes vestir o arar el campo con dos tipos de animales porque hace perder el campo. No puedes vestirte con lana o con tela fina porque hace perder la vestidura. Y como no son discípulos, en vez de alcanzar la libertad, se esclavizan porque no quieren vaciarse. Ya tú, dígale a su hermano, yo me quiero vaciar. Yo quiero ser libre. Y por esa razón no hay un desarrollo. ¿Sabes quién son los hermanos avioneta o las hermanas avioneta? Que están así un día y de pronto, vamos a la iglesia, no quiero. Ora, no quiero. Sirve, no quiero. Ayuna, no quiero. Porque no se desvacían. Y por eso no hay una libertad. Su alma no alcanza un estado de libertad, de sanidad. Diga conmigo, yo quiero ser discípulo. Y Jesús decía claramente, dice en el libro, no me queden viendo medio raro porque dice, pastor, ¿qué comió hoy? No he comido todavía, tengo hambre. Y dice allí que en Romano dice Pablo que por favor aprendamos a ser libres.
Cuando la iglesia aprende a conocer el discipulado, uy, hermano, se desarrolla una visión poderosa en la iglesia. No hay débiles, se fortalece unos con otros, se animan, el Espíritu Santo se derrama, comienza a haber dones, comienzan a haber operaciones, hay llamamientos ministeriales, bueno, hermano, hay de todo. Pero cuando no hay un discipulado en una iglesia, qué dificultad hay. Y Dios dice, yo quiero libertar a mi pueblo. Dígale a su hermano, soy libre. Me recuerdo que cuando estaba así, yo tuve un sueño. Me acuerdo que soñé de que yo estaba en una biblioteca. ¿Sabe qué es una biblioteca, verdad? No una librería. La librería aquí le llaman, los americanos le llaman library. Pero en realidad eso no es una biblioteca. Una librería es como una tienda. Una biblioteca es algo más fuerte. Es un lugar donde uno va a buscar instrucción y a buscar más información para buscar uno más, investigar más. Cuando uno le dan una asignación o un proyecto a hacer en una escuela o un college o una universidad, uno se mete en la biblioteca y buscan los libros adecuados para hacer la investigación que le dan a uno. Me recuerdo que yo estaba en una biblioteca como la Casa Blanca y habían todo tipo de libros. Estaba en la puerta. Cuando en ese momento llegó mi pastor, me vio enojado. Bien enojado, mi pastor subió y me acuerdo que lo agarré yo y lo agarré a mi pastor de la mano y le dije, pastor, pastor, ¿qué me dice? Estaba enojado. Ese es el hombre que anda profetizando en todas las iglesias. Y el hombre iba entrando con el hermano Otto, pero el hermano Otto, y en ese caso ya no era una biblioteca, era una corte. ¿Sabe qué es una corte, verdad? Y ya estaban entrando los dos en una corte. Y cuando él me acuerdo que me agarró y me dijo, estaba baby yo espiritual, hermano. Me acuerdo que me agarró y me dijo, lo que tú vas a escuchar ahora, no lo entiendes ahorita, pero lo vas a entender después, me dijo. Como un niño. Como cuando el Señor le dijo a Pedro, lo que tú vas a ver ahora, Pedro, no lo entiendes ahorita, pero después lo vas a entender, porque ahorita tú vas donde tú quieres, pero después te enseñará uno que irás donde tú no quieres ir. ¿Sí me entienden eso, verdad? Me acuerdo que mi pastor me agarró y me dijo, lo que vas a escuchar ahorita no lo entiendes ahorita, pero después lo vas a entender. Y entró a una corte suprema, una corte, ese hombre que estaba profetizando con mi pastor. Entonces yo dije, Padre mío, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Pasó el tiempo y cuando pasó el tiempo me di cuenta, yo dije, Señor, esto, me acuerdo que mi pastor subió una predicación que, hermano, de Colosense, no se me olvida, sacudió las pupilas y las médulas y los ADN y sacudió de todo y le dijo, aquí o usted se sigue aquí o usted busca qué hacer, pero se ciñe. Recuerdo que sacudió toda la iglesia y en ese momento yo entendí, yo dije yo no tengo que ser una oveja andalona, tengo que quedarme en un solo lugar quieto. Me acuerdo que me senté y mire, cuando me senté yo miré gente, hermano, pero gente que salía y entraba, salía y entraba, salía y entraba y nunca se desarrollaron. Y no se desarrollaron por falta de palabra. No vayan a decir, ay, Señor no me enseñó esto, no me enseñó que sabían de todo. Nunca se desarrollaron porque tenían dos semillas en su corazón. Siempre que tú vas y Dios va a prosperar algo, tiene que haber una sola semilla y un solo corazón. Porque si no hay una semilla y un solo corazón, nunca va a alcanzar la libertad que Dios quiere para tu vida. Y entonces Jesús le dijo, primera etapa creíste, segunda etapa de la libertad es que seas discípulo. ¿Saben qué es discípulo, verdad? Diga conmigo, yo me voy a... Me acuerdo que, hermano, en mi caso, yo nunca he ido a una iglesia. Pero cuando ya llegué al evangelio, habían unos hermanos que estaban medio maleados. ¿Sabes qué son maleados, verdad?
Y me acuerdo que esto me jalaban por un lado y me jalaban por un lado. Hasta que me acuerdo que eso era un güero, hermano. Ese güero, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Nosotros le decíamos el Chele. Y el Chele se paraba y decía, ¿sabes qué? Yo creo que estamos haciendo mal. Yo me regreso para mi casa. Y se iba para la casa. Y me acuerdo que había uno que supuestamente era el más astuto, el más inteligente, el que sabía todo, el que se la podía de todo. Y él el que terminó de cabeza. Hasta el día de hoy no se paró. Después de 20 años. ¿Qué pasaría con usted después de 20 años? ¿Le gustaría seguir caminando, estar donde está o ya avanzar un poquito? Un consejo le doy. No ande de iglesia en iglesia. Porque su vida no va a alcanzar una libertad. No se ponga a decir, Dios, yo sé esto. Porque Dios pone maestros para ser discípulos. ¿Ya me entienden? A mí me gusta cuando los agarramos. Y mire que Dios, fíjese que Dios me está bendiciendo tanto en este ministerio que me está dando niños que no tienen ninguna doctrina. Sí, todos esos bebés les voy a enseñar. Escuche bien, les voy a enseñar. Y no tienen ningún tipo de doctrina. Están limpios. Son un papelito blanco, así como está aquí. Y el Espíritu Santo le va a meter palabra. Y estos van a alcanzar tremendas bendiciones. Usted también va a alcanzar, ya conmigo. Yo también alcanzo. Pero mire lo que dice en Juan. Es que, hermano, esta enseñanza está tremenda. Y entonces dice en 1 Corintios, capítulo 7, discípulo. Diga conmigo, discípulo. Yo quiero ser un discípulo. 1 Corintios, capítulo 7, versículos 22 y 23. ¿Lo tenemos? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo. ¿De quién dice? Mire qué tremendo. Me recuerdo, hermano, eh, fíjese que últimamente me ha entrado algo como, no es como, porque la palabra como es me siento como una similitud. Ha entrado en mí algo de cimentar bien el ministerio. ¿Sabe qué es cimentar, verdad? Que es, a ver, ¿cuántos de aquí consideran que se están acimentando? ¿Así es? Acimentando, no, cimentando. ¿Qué entienden por cimentando? Mi hermana Hortensia, no se me esconda. Mire, si Dios me la puso solita ahí porque le iba a preguntar a usted. ¿Qué entiende usted por cimentar, cimiento? Bueno, usted lo interpreta así, pero un cimiento quiere decir es tener una base para poder construir algo. Si no tienen una base, no se puede construir. Dios no puede construir. Dios va a construir donde haya base. ¿Sabe por qué Dios le dio a Moisés ser el libertador? Que no quiero entrar en eso porque eso voy a entrarlo más después. ¿Sabe por qué Dios no da cosas a pueblos que alcancen? ¿Sabe por qué no alcanzan? Porque no tienen simiente. Una simiente es importantísima, porque el cimiento es para poder edificar. Si no hay un cimiento, no se puede edificar. Y Jesús, escuchen lo que le voy a decir y agarren esto. Siempre Dios da revelación a lo que va a hacer en tu vida. Pero Dios te va a la revelación que va a hacer en tu vida cuando encuentre un cimiento. Si no estás encimentado en algo, Dios no te va a decir qué vas a construir. ¿Sí me entendieron? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
¿Por qué Dios le dio el deseo de construir un templo a Salomón? ¿Por qué? Sí, 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 pero ¿por qué su padre había hecho una cosa, él había visto, había aprendido de su padre, pero ¿por qué? ¿Qué de lo que aprendió de su padre, qué encontró Dios en el corazón de Salomón? Ay, por favor, no me digan que no. De todas las enseñanzas que él había visto, Salomón en David, él recibió un cimiento. De eso había aprendido a ser fiel, había aprendido a pelear por Dios, había permitido a esperar en Dios. Era un hombre que había aprendido. Pero de pronto en eso aprendido, él le nació un deseo en su corazón por lo que había aprendido su papá. Y cuando nació el deseo en su corazón era que él quería hacer un templo para Dios. Dios no le dijo a Salomón, yo te pongo a ti para que levante un templo. No, Dios encontró en el corazón de Salomón un deseo por causa del cimiento de su papá. Y el deseo era que él quería levantar un templo para Dios. No sé si me entienden. Pero su papá le cimentó eso en el corazón. Y como se lo aprendió, él, mira, le decía así: vas a ser fiel a Dios, vas a pelear por Dios, vas a esperar en Dios, vas a retener la palabra de Dios, vas a hacer más esto. Y iba comentando, iba comiendo, iba reteniendo, iba guardando, hasta que todo eso le sirvió como un cimiento. Y él dijo: quiero levantarle un templo a Dios. Nadie ha hecho nada por él. Yo lo quiero levantar un templo. Y Dios vio el corazón y dijo: como tiene un cimiento fuerte, le voy a conceder que haga el templo. No sé si me entienden ahora. Así Dios levanta. Pero para eso se necesita ser discípulo. Ay, ¿se da cuenta de la libertad? ¿Se da cuenta de la libertad? ¿Sabe por qué Dios no les da mucho que edifiquen? Porque no tienen cimiento. El cimiento es importante. Y entonces, mire lo que sigue después. Juan, capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tenemos? Dice, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Ahora, cuando uno es un discípulo, ¿qué pasa? A ver, ¿cómo se volvió discípulo? Léalo por favor en el 32, 33. ¿Cómo se volvió discípulo? Pero, pero mire, quiero que, no quiero que me den su idea, quiero que lo lean, ahí está. Escuchen lo que dijo ella. El que se mantiene, ¿qué? Fiel a mis enseñanzas. Entonces, cuando uno es fiel a la enseñanza, retiene. Y sabe que Israel, cuando llegó a Egipto, se olvidó de la palabra de Dios, se olvidó de los pactos que tuvo Dios con Abraham, se olvidó de los pactos que tuvo con Isaac, se olvidó de la transformación de Jacobo. Y ellos se volvieron como los egipcios. Comieron pepino, cebolla, todo lo de Egipto. La cambiaron la enseñanza por la enseñanza de Egipto. Y entonces eso a ellos no lo hizo ser gente fieles o que permanecieran. Miren, tengo ganas de quitarme el suéter para que me entiendan en parábola. Los momentos más difíciles de mi vida cristiana, cuando he sido probado, hermano. El año pasado me dieron una prueba, hermano, que nadie sabe aquí. Me invitaron a un evento. Yo fui solito, fui solo a un evento. Y estando en el evento, los que me invitaron se volvieron en contra de mi líder en el evento.
Y todos fueron en contra de mi líder y se metieron con otro líder allí. Y cuando estaban allí, los agarré a todos y les digo, ustedes van a meter las cuatro porque no son inteligentes. Van a hablar en contra de alguien que los amamantó, los cuidó, les dio esto. Y no vayan a hacer esto. Y se fueron. Yo me quedé afuera. ¿Quieren entrar a platicar? No. ¿Por qué? Porque eso se llama traición. Yo tengo que ser fiel donde me miran y donde no me miran. Y me agarré y me dijo, no dentro. Y me agarré, hermano, qué lucha la que pasé. Y Dios me probó en fidelidad. Y me probó y me dijo, donde te miran, tú eres fiel. Pero donde no te miran, ¿quién? Y yo andaba solo allí. Y me invitaron, te invito a tal evento, íbamos para tal país, íbamos para tal lugar y te vamos a atender como tú lo mereces, me dijeron. Y yo di tantas flores para una pequeña maceta. No, dije, esto no me huele a honestidad. Le dije, ¿sabes que ustedes están metiendo las cuatro? Esto y esto, sean fieles donde los miran y donde no nadie los conoce. Aprendan a ser fieles a su maestro. Y me salí, hermano. Cuando yo vine de ese evento, me acuerdo que una hermana se me acercó y me dijo, pastor, Dios me dijo que lo estaba probando. Wow. Cuando me dieron eso, mi corazón, de cierta manera, se llenó de temor, pero de cierta manera dije, Padre mío, yo creo que pasé de panzazo el examen. ¿Nunca le pasó si te pasaste el examen? En México se pasa con 50 o con 51. Con 60. Allá dice con 6. En mi país con 51. Pasando 50 a la mitad. 51 ya pasaste a la mitad. Con eso panzaste. Y el 50 es rojo. ¿No le ponen en rojo allá? En México. Allá de 50 para abajo lo ponen en rojo. Y de 51 en azul. Y cuando te dicen, ¿cómo pasaste el grado? ¿Con rojo o con azul? Con rojo. Y con azul hay 51 de panzazo, pero pasé, gracias a Dios. Y algunos se pasan a ver María por eso sin pecado concebida. De panzazo. Yo no pasaba de, yo pasé de, una vez pasé de panzazo. Me acuerdo que cuando vine allí, me probaron. Qué tremendo. ¿Usted no lo han probado? Que de pronto lo llaman y le ponen como el pescadito, le ponen el gusanito más hermoso. Y está ahí y anda uno con el pescado. Y de pronto, ¡pum! ¡Ay! La regué. Y me acuerdo que me pasaron. Y entonces, lo que le quiero decir con esto es de que a uno Dios, para aprender a ser discípulo, tiene que aprender a retener la enseñanza, la palabra. Y el discípulo dice que el que era verdaderamente discípulo era fiel a la palabra. Y Israel no fue fiel al pacto de Dios. Se olvidó del pacto. Por eso le digo que en los momentos más difíciles, aunque usted no sienta ganas de orar, o aunque usted no sienta ganas de leer la Biblia, o aunque usted no sienta ganas de venir al culto, en esos momentos difíciles tiene que sacar fuerza a la debilidad y venir al culto. Porque eso te va a cimentar. Lo voy a platicar esto que yo viví con mi familia. Yo tenía un hermano que era charrito. ¿Saben qué es charrito, verdad? ¿No saben lo que es charrito? A ver, ¿quién sabe lo que es charrito? ¿Ah? Sí, pero ¿qué es? Cuando digo un hermano que era charrito, mi hermano charrito era así. Ese charrito caminaba así. Tenía 2 años y los pies estaban así de lado, así. Charrito. Sí, mi hermano, y todo estaba, y yo pues caminaba normal, pero mi hermano chiquito de 2 años caminaba así. Entonces decían, ¿cómo hacemos? Porque no se podía parar. Se tenía que agarrar de alguien. No estaba firme en sus pies. Entonces llegó un viejito, este viejito, y le dijo, lo llevaron donde el médico, le dieron calcio, le metieron vitamina, le dieron hormona y no se componía. Entonces llegó un viejito y dio el ya sé cómo se repara esto. ¿Sabes lo que hacían con mi hermano? Hicieron un hoyo en la tierra
y la tierra la hacían no como lodo, la mojaban bien y la mojaban bien, bien y lo ponían en la tierra como 2 horas todos los días a las piernas y lo mojaban en la tierra. Y él se quedaba sentado y lloraba. Yo me acuerdo que mi hermano lloraba y le ponían una sombrilla y le daban de comer. Le decía, hijo, perdóname, pero te tienen que afirmar tus pies. Necesitan agarrar tus pies fuerza. Y así se voló como 4 meses y se compuso. Sus pies ya no eran así, se volvieron normales. Así hay muchos cristianos, charritos. No están firmes. Sus huesos están de lado. Y hay que meterlos, ¡pum!, cimentarlos para que sean fuertes. Que necesitamos fortalecerlos. Y eso fue, en realidad, yo lo viví eso con mi familia. Uno tiene que aprender, hermano, a que lo cimienten. Yo bendigo a mi pastor porque mi pastor me agarró y me cimentó, hermano. Y los agarraba y cimiento. ¿Te acuerdas, Mita, las enseñanzas doctrinales de Éxodo? Nos dio como por 6 años Éxodo. Y uno llegaba otra vez Éxodo. ¿Sabes lo que hacían algunos? Levanten la. Me lo voy a agarrar ahorita. ¿Quién se quedó viendo el Super Bowl el domingo pasado? Nadie aquí. Porque algunos, hermanos, cuando viene el mundial, las olimpiadas o el Super Bowl o los juegos, no vienen a los domingos. Y por eso no son cimentados. Y no tienen solidez en la enseñanza, no tienen fuerza en enseñanza. Y entonces, mire lo que dice el Señor. Me acuerdo que cuando estamos en eso, dice Juan capítulo, por favor, Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. ¿Qué dice? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que son discípulos? El que permanece, voy a calarlos. ¿Verdad que la vez pasó un evento ahí de un concierto? Estuvo muy bonito, ¿verdad que sí? ¿Quiénes fueron de aquí? Fíjense que yo miré las mujeres cuando estaban orando, que no llevaban sus velos. Y las quedé viendo a todas. Ay, dije yo. Se ponen velo en la iglesia para orar, pero fuera de la iglesia no usan el velo. Y entonces, ¿cómo está la doctrina? ¿Cómo está la doctrina? Y entonces me dije, ¿serán discípulos o qué serán? Porque tengo que enseñarles lo del velo. Y se los voy a enseñar. Entonces me doy cuenta que la enseñanza te afirma. ¿Sí o no? Con esto, miren la esclavitud. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 22 y 23. Israel había llegado a Egipto y le quitaron la doctrina. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 22 y 23. ¿Lo tenemos? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por el precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Y le voy a hablar lo que es la esclavitud. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo yo soy libre? Mire que un esclavo, cuando alcanza la libertad, se vuelve hijo. Y cuando ya es hijo, hereda. Diga conmigo, yo soy heredero.
Entonces, la enseñanza nos identifica o nos da identidad. No simplemente discípulos, sino que ya pasamos a ser hijos. Entonces, verdaderamente la enseñanza, Israel llegó a Egipto, llegó a una plenitud de la libertad. Pero ¿sabes lo que pasó después? Se olvidaron de la palabra. Y cuando se olvidaron de la palabra, comenzaron a cambiar la palabra y fueron esclavos de otro tipo de enseñanza, de otro tipo de conocimiento, de otro tipo de actitudes. Y su libertad los llevó a esclavizar. Vamos a entender esto. Primeramente, dice que una persona que es esclava es una persona que no tiene derecho legal. Una persona que es esclava dice que vive día a día. Una persona que es esclava no conoce los privilegios ni la herencia, no tiene herencia. Entonces, vamos a ver, dice que Mateo capítulo 8, versículo 12. Los hijos verdaderos. El esclavo no es un discípulo, es un esclavo. Pero el discípulo que permanece en la enseñanza llega a ser hijo. Y cuando es hijo, entonces recibe la herencia que el Padre le ha preparado. Mateo capítulo 8, versículo 12. Me dicen amén cuando lo tengan. Mira lo que sucede allí. A ver, diga conmigo, yo soy hijo. Y como soy hijo, soy heredero de todo lo que mi padre tiene. Amén. Romano 8, perdón, Mateo 8:12. ¿Lo tenemos? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Sabe que ahí va a haber un momento donde los hijos herederos, porque no permanecieron en la enseñanza del Padre, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde? ¿Era voluntad del Padre que los hijos fueran lanzados a las tinieblas? ¿Qué era la voluntad del Padre? Que disfrutaran la bendición del reino. Miren, ¿cómo le digo? ¿Quiere que le diga la verdad? Yo no solamente me siento bendecido ni libre, estoy viviendo una etapa de sanidad y libertad en mi vida. ¿Verdad que sí, Alejandra? Es que se siente rico. No, no, de veras se siente rico. Se siente como una... Le voy a comentar. Ya le platiqué lo que mi pastor, en una enseñanza, estoy escuchando a mi pastor, que dice que déjeme dar otro entremés. Es que qué rico. ¿Sabe que a mí yo voy a predicar a Portland mañana? Pero sabe que no voy como, ¿cómo le diría? Voy porque me mandan. ¿Entienden eso? Voy porque pues, me mandan. Pero yo me quedaría aquí. Porque me siento, no me siento, soy de casa, me siento. Yo cuando agarro este púlpito y agarro esta Biblia, siento como cuando uno va a tirar mantequilla en un sartén caliente. ¿Cómo pasa cuando hay mantequilla en un sartén caliente? ¿Qué pasa? No, ya está todo preparado. Pero cuando uno va a una iglesia nueva y uno se para, la gente lo queda viendo. Uno no sabe si va a recibir la palabra o no la va a recibir. Uno va a romper hielo. Uno va arando el camino y rompiendo lo que salga. Pero cuando uno está en casa, está como con sartén caliente. Tira la mantequilla, tira el pancake, tira así. Y uno prepara todo feliz. Pero cuando uno va a otra iglesia, las cosas se vuelven difíciles. A menos que el Espíritu Santo prepare los corazones. Pero lo que le quiero decir es que mi pastor dice que tuvo esa experiencia. Y ahora estoy experimentando un poquito de lo que está diciendo él. Dice que apareció en un sueño donde lo invitaron a comer a él. Y llegó a un lugar. Cuando llegó a un lugar, pusieron una mesa, se sentó y estaban repartiendo comida. Pero a él llegaron con ustedes saben, son los platitos que están abajo de las copitas de tomar té, las tacitas para tomar té. ¿Sabe cómo son esas? ¿Verdad? ¿Cómo son las tacitas para tomar té? ¿Grande o pequeña? Pequeñita. Y estaba un platito chiquito.
¿Cómo se llaman esos platitos? Un platito chiquito. Entonces estaba allí. De pronto dice que apareció un ser y traía en ese platito un pedacito así de pastel, chiquito. Y cuando vio el pedazo de pastel, escuche bien esto, vio el pedazo de pastel, él dijo dentro de sí, ¡ala, qué tacaños estos! Me van a dar un pedacito de pastel. Y dice que cuando lo miró, él dijo dentro de sí, qué pura lata es esto, qué bárbaro. Solo para una muela me va a caber eso. Y estaba ahí, entonces igual el ser agarró una cucharita chiquita, partió la mitad de esa cosita y la agarró con la puntita de la cuchara, así como cucharita chiquita para comer pasteles. Y la agarró un poquito, solo la puntita, y le abrió la boca y se la puso en la boca. Pero él dice que cuando se la pone en la boca, digo, qué bárbaro, ¿cómo me va a dar esa cosita? Dice, de darme el pastel, mi cosita. Y cuando se la puso en la boca, dice que su ser se llenó de una satisfacción, pero una satisfacción que se quedó así, dijo, ya no más, ya no más. Y él solo le puso la puntita, se la puso. Y él dijo, ya no más, ya no más. Dios, qué tremenda satisfacción que sentí. Una satisfacción de, Dios mío, yo no sé. Yo he experimentado satisfacciones de paz, de gozo, de alegría, de deleite aquí. Pero precioso es que me llego a la casa y paso 3 días. Así, como que no quiero nada, hermano. ¿Nunca ha vivido usted eso? Que se cuesta uno, los coros, la alabanza, todo precioso. Y dice mi pastor que experimentó eso. Y él dijo, me siento tan satisfecho. ¿Se siente usted satisfecho? Dios quiere que disfrutemos una plenitud de libertad, que se sienta satisfecho. Pero la única manera es aprendiendo a ser discípulo y reteniendo la enseñanza. Si no retiene la enseñanza, no llega a ser hijo. Y si eres hijo, vas a heredar. Pero si no eres hijo y te olvida de la enseñanza y te olvida de lo que Dios tiene para tu vida, entonces vas a perder el reino. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué iba a ser esclavo Israel? Vamos a Éxodo capítulo 1, ya con esta nos vamos. Éxodo capítulo 1. Yo voy a seguir hablando de Éxodo. Éxodo capítulo 1, ¿lo tenemos? Y dice en el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual lo obligaron con rigor. ¿Por qué se habían entrado con tanta bendición? Se volvieron esclavos. ¿Qué les pasó? ¿Permanecieron en la enseñanza del padre Abraham? ¿Permanecieron en la enseñanza del padre Isaac? ¿Permanecieron en la experiencia de la transformación de Jacobo? ¿O se volvieron como los egipcios? ¿Queremos ser libres? Permanezcamos en la palabra. Aprendamos a ser discípulos y aprendamos a ser hijos. Amén. Baje su cabecita. Qué rico es ser hijo. Baje su cabecita. Padre que estás en tu santa gloria, queremos ser totalmente libres. Queremos ser totalmente libres, pero necesitamos permanecer en tu palabra. Permanecer en el lugar que tú me has preparado. Ser obediente a tu voz. Ser obediente a tu palabra. Quiero permanecer. Quiero alcanzar la libertad. Quiero alcanzar la libertad. Quiero alcanzar la libertad. Un consejo le doy como ministro. Aprendamos a permanecer fieles para que Dios
que nos mira en lo íntimo, donde nadie te mira, ahí Dios te mira. Y Dios quiere que alcances grandes cosas en Él. No tienes ninguna razón para ir a buscar cosas a otro lugar. Aquí Dios te ha dado presencia. Aquí Dios te ha dado experiencias. Aquí Dios te ha dado palabra. Aquí Dios te ha llamado a servir y a crecer. No tienes que buscar en otro lugar. Padre bendito, bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Que aprendamos a ser discípulos. Que aprendamos a permanecer en tu palabra. Que aprendamos, Dios mío, a desarrollarnos en tu gracia. Porque tú nos estás llamando a deleitarnos en tu libertad. En una libertad donde tú pones simientes en mi vida. Y esos simientes me enseñan, me llevan a una meta de edificar. Porque tú me has llamado a heredar muchas bendiciones. A heredar muchas bendiciones. Hermano, para nosotros Dios tiene grandes bendiciones. Grandes y preciosas promesas. Permanece con Dios. Debe de sentirte bienaventurado y bienaventurada. Porque Dios te ha dado de su Espíritu Santo. Dios te ha dado de su unción. Dios te ha dado de su palabra. Dios te ha llamado. No tienes que buscar nada en otro lugar. No hay excusa. Porque unción hay. Presencia hay. Dones hay. Alabanza. Aprende a permanecer como discípulo. Aprende. Y Dios te va a crecer. Bendito Espíritu Santo. Dios te quiere bendecir. Solo sigue las instrucciones del bendito Espíritu Santo. El libro de Éxodo capítulo 23. Versículo 20 dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hiciere todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te quieren afligir. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del jebeo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni les servirás, ni harás con ellos alianza. Antes destruirás todo. Quebrantaréis totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y bendeciré tu pan y tu agua. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra.
Yo completaré el número de tus días y yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde tú entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Espíritu de Dios, he dado tu palabra, Padre mío, a tu pueblo. Tú eres testigo de que ha hablado tu palabra, Padre. Que tu pueblo abra sus oídos y que se cimiente sus corazones a obedecer tu voz. En el nombre de Jesucristo. En el nombre bendito de Jesucristo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno es Dios. Siento la presencia de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Porque me has traído a una tierra donde fluye leche y miel. Gracias porque has vencido a los enemigos. Has destruido los gigantes. Se han derribado las murallas. Ahora solo queremos levantar una casa espiritual para ti, Padre. Una casa de piedras vivas. Una casa de un sacerdocio santo. Una casa de un reinado tuyo, mi Dios. Donde tu ley y tu palabra rijan nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, gracias. Somos libres. Somos libres para disfrutar. Somos libres. Diga conmigo, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Entiendo lo que es la libertad. La libertad es ser discípulo, la libertad es permanecer en su palabra, la libertad es ser obediente, la libertad es ser fiel a sus instrucciones. Soy libre, soy libre, soy libre. Soy libre, libre, libre. Papá, soy libre. Aleluya, soy libre. Glorioso, 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 glorioso. Si tú quieres pasar al altar, ven al altar y dile: Señor, quiero aprender a ser discípulo. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad.
Jesús.